Sí, porque esta semana pasaron un montón de cosas en el país, como suele suceder en la Argentina, tanto en el ámbito legislativo, se quiso discutir la ley de etiquetado frontal en los alimentos. Es una ley muy simple donde obliga a las empresas alimenticias a colocar un sello donde advierte a la población cuáles son los elementos más peligrosos para consumir. Esto fracasó, la oposición no se sentó, no dio quórum y no se pudo aprobar. Fue un escándalo porque, en definitiva, esa ley que hace mucho que están pidiendo varios colectivos que están peleando por una mejor alimentación de la población, puede perder estado parlamentario. El otro caso, si nos corremos de poder, vamos al judicial, donde hubo una renuncia en la Corte Suprema de Justicia. Hayton de Nolasco decidió no ser más jueza a pesar de su edad, que ya es bastante avanzado, y eso abrió también una incertidumbre y le generó una crisis más al Poder Judicial que es muy criticado por la sociedad y que necesita imperiosamente una reforma de la cual también la oposición no quiere poner en la mesa del debate. Pero hubo un hecho que es más todavía importante y que no trascendió mucho en los medios de comunicación, muy poco se habló acá en la ciudad de Rosario, que es la aparición de un nuevo fondo de información sobre las cuentas offshore. ¿Qué son las cuentas offshore? Son fondos que tiene la gente de más poder adquisitivo que la mudan a paraísos fiscales. Esta plata, estas fortunas, Argentina es el tercer país que en el ranking de las naciones que tienen mayores cuentas offshore, no tributan impuestos, no se sabe bien cuáles son los orígenes de esos fondos, y esto lo pone en una alerta a la Argentina, sobre todo la ciudad de Rosario que está pasando por momentos muy difíciles en cuanto a la inseguridad, en cuanto a la operación de bandas de crimen organizado. Esto nos habla de una situación muy compleja que sufren los barrios pobres, pero que tiene un circuito que muchas veces terminan en Bahamas o terminan en Panamá o terminan, como se supo ahora a partir del Pandora Papers, en algunos lugares de Estados Unidos donde también operan estos paraísos fiscales. Y esto también nos abre el interrogante sobre cuando hablamos de la pobreza. Si hablar de la pobreza significa hablar de los pobres, o hablar de la pobreza también significa, o nos convoca, hablar de la riqueza, de cómo se genera esa riqueza, de quién tiene la riqueza y qué hace con esa riqueza. O también de hablar de la informalidad. Muchas veces en los discursos políticos escuchamos decir que hay un 50% de informalidad en el trabajo. ¿Cuánto es la informalidad en los depósitos financieros? ¿O acaso eso también no significa que, o mejor dicho, genera que la clase media tenga que pagar mayor cantidad de impuestos a la hora de enfrentar los gastos que necesita un Estado? ¿O acaso esa plata que se va de los más poderosos, de los que pueden disponer de estructuras de contadores y financieras que permitan evadir, no le genera mayor peso al común de los mortales, a los laburantes, a tener que pagar el 21% del IVA cuando vamos a comprar un sachet de leche? Todos estos son interrogantes que los planteo y que me parece que tenemos que empezar a pensar si queremos realmente abordar temas como la pobreza, la inseguridad y a dónde se va la plata que producen los argentinos. Esto es 52 minutos.